Bienvenidos, buenas tardes. Está con nosotros nuestro secretario de Difusión de Comunicación, Diego Hernández, y el diputado Mario Yergo, quien es nuestro representante ante el INE. Como ustedes saben, la revocación de mandato ha sido una larga lucha de nuestro movimiento por hacerla realidad. Partió de una reforma constitucional que impulsó el presidente de la República, cumpliendo con un compromiso de campaña que se hizo desde la campaña electoral, que queríamos que nuestro país viviera en una auténtica democracia y que además el pueblo de México estaba listo para tener una democracia participativa. Esto es, que la gente tomara de manera directa algunas decisiones trascendentales para nuestro país. Por ejemplo, tuvimos la consulta ciudadana en el tema del aeropuerto, antes incluso que entrara este gobierno, demostrando que la gente puede tomar de manera directa algunas decisiones, como ocurre de manera muy frecuente en otros países. Y también, como parte de esta democracia participativa, es la revocación de mandato, que el presidente cuente siempre con el apoyo del pueblo para gobernar. Si no tiene el apoyo de la gente, si no tiene el apoyo del pueblo, no se puede gobernar ya en un país donde se gobierne bajo una auténtica democracia. A la derecha no le gusta, a las fuerzas conservadoras, en el fondo no quieren que el pueblo de México se empodere, no quieren que el pueblo de México tenga esta conciencia de que si se organiza puede poner presidentes, como ya ocurrió en julio del 2018, donde vivimos una auténtica revolución pacífica en las urnas. El pueblo de México se organizó y decidió, por la vía legal, pacífica y democrática, que llegara el cambio verdadero a nuestro país. Ahora, con la revocación, es que también pueda quitar al presidente, es todo el poder al pueblo, para evitar que algún presidente, como en el pasado ocurrió, pudieran ponerse de acuerdo unos cuantos y afectar a las mayorías. Tuvimos presidentes ladrones, presidentes corruptos, presidentes asesinos, y el pueblo de México no le quedaba más que aguantar los 6 años. Ahora no quieren que quede este precedente, por eso todas las fuerzas conservadoras estuvieron obstaculizando de manera permanente el ejercicio democrático de revocación de mandato, que ya es un derecho constitucional. Y desafortunadamente, la autoridad electoral fue comparsa de la derecha en obstaculizar este ejercicio democrático. Fue contundente el apoyo ciudadano. Más de 11 millones de firmas se juntaron por parte de la ciudadanía, que de manera libre y organizada fueron al INE a presentar el deseo, la petición para que se convocara a la revocación de mandato. Imagínense que la ley establece que se necesitaban 2.800.000 firmas. Se juntaron más de 11 millones. Se juntaron más firmas que los votos que tuvo Acción Nacional en la pasada elección federal. Se juntaron más firmas que los votos que tuvo el PRI también en la pasada elección federal. De ese tamaño es el deseo de la gente de que ocurra este ejercicio democrático. Sin embargo, el INE ha puesto muchos pretextos, el tema del dinero, el gobierno federal le demostró que si seguían las reglas de austeridad que se aplican en el gobierno de la República, podían tener ahorros de más de 3,000 millones de pesos y realizar el ejercicio completo, como lo señala la ley, de la revocación de mandato. El último capítulo que tenemos es lo que ocurrió el viernes pasado en la sesión de Consejo General
del Instituto Nacional Electoral, en donde por fin se emitió la convocatoria y el INE definió el alcance que tendrá en el número de casillas este ejercicio democrático. Y resulta que ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el INE dijo que tenía para este ejercicio 2.091 millones de pesos. Fue ante la Corte y le dijo: Corte, solo tengo 2.091 millones de pesos, no quiero tener responsabilidad si no instalo el 100% de las casillas, que es lo que marca la ley. Y la Corte les dice: está bien, INE, no vas a tener responsabilidad de no instalar todas las casillas porque solo tienes 2.091 millones de pesos y dices que con eso no te alcanza. Pues de jueves a viernes, que fue la sesión del Consejo General, pues se les extraviaron al INE cerca de 500 millones de pesos, porque ahora en su sesión que tuvieron, en lugar de presupuestar los 2.091 millones de pesos, ahora resulta que a Chuchita la bolsearon y tiene nada más 1.566 millones. Es decir, faltan 525 millones de pesos que la Corte les dijo: hagan el revocatorio con esos recursos. Es decir, siguen el INE tratando de obstaculizar este derecho constitucional que tienen las y los mexicanos. Nuestro consejero, nuestro representante, perdón, ante el INE, estuvo en la sesión, estuvo haciendo ese llamado. Sin embargo, los consejeros ignoraron este posicionamiento. Y aquí el cuestionamiento: o le están mintiendo los del INE a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o le están mintiendo al pueblo de México, porque dijeron que tenían 2.091 millones de pesos y ahora resulta que tienen nada más 1.566 millones. ¿En dónde están los 525 millones de pesos faltantes? Es el cuestionamiento que tenemos como partido. Quiero pedirle a nuestro representante ante la autoridad electoral que haga algunos detalles sobre este pronunciamiento. Muchas gracias, presidente, compañeros de los medios de comunicación. Como bien lo ha externado nuestro dirigente nacional, el licenciado Mario Delgado, efectivamente el pasado jueves 3 de febrero, en una entrevista radiofónica, el consejero Ciro Murayama afirmaba que el Instituto Nacional Electoral solo contaba con alrededor de 1.567 millones de pesos. Voy a pedir aquí a quienes nos están ayudando en la parte técnica si podemos transmitir esa entrevista de Ciro Murayama un día antes de la sesión de Consejo General del INE celebrada el pasado viernes. Solo tenemos el dinero que el INE liberó con economías propias de sus recursos que estaban en principio destinados a otros fines y logramos 1.567 millones. Bueno, nosotros traíamos otros datos de documentos oficiales, hicimos esa observación y ese planteamiento al día siguiente en la sesión de Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Y como antecedente, les quiero compartir a los medios de comunicación y a la opinión pública, nosotros presentamos un recurso de apelación en contra de ese acuerdo donde el propio Instituto Nacional Electoral consignaba tener 2.091 millones de pesos ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en la propia Sala Superior, en ese resolutivo, da cuenta de que el INE tiene únicamente 2.091 millones
de pesos. Aquí está el resolutivo, aquí está la tabla. De todas maneras, les vamos a hacer entrega de cada uno de los resolutivos, tanto de la Sala Superior como de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. El siguiente dato es el resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ante el recurso de controversia constitucional que presentó el propio Instituto Nacional Electoral, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, a página 11, último párrafo, y página 12, primer párrafo, da cuenta de que el Instituto Nacional Electoral afirma, no lo dice Morena, ese es un recurso que presenta el Instituto Nacional Electoral, con información de ellos mismos, y el resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que el propio instituto afirma tener solamente 2,091 millones de pesos. Y por si eso fuese poco, ante el incidente de inejecución de sentencia promovido también por el propio Instituto Nacional Electoral y que fue resuelto el mismo viernes 4 de febrero, el propio resolutivo refiere la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde también se afirma que el Instituto Nacional Electoral cuenta con 2,091 millones de pesos. Y aquí están los documentos legales. Morena no está haciendo ninguna tablita, ninguna inferencia, ni ninguna cuestión aritmética. Esta es la verdad jurídica consignada por los tribunales, tanto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como el propio resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y retomando las palabras de nuestro dirigente Mario Delgado Carrillo, ¿quién le está mintiendo al pueblo de México? ¿Quién le está mintiendo a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Y lo más grave, ¿quién le mintió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Porque el resolutivo es muy claro, en el sentido de que fue el propio Instituto Nacional Electoral que promovió la controversia constitucional. Es información de ellos mismos, no es información de Morena. Nosotros no estamos construyendo medias verdades. Aquí están los 3 resolutivos, 2 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y 1 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos quedan a deber casillas. Si aplican los más de 524 millones de pesos, que no sé dónde están o por qué los oculta el Instituto Nacional Electoral, estamos hablando de que con ese recurso se puedan instalar alrededor de 27,000 casillas, junto con las 57,000 que ellos aprobaron, más de 82,000 casillas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Ahora va a hacer un exhorto al Consejo General del INE, nuestro secretario Diego Hernández. Sí, bueno, buenas tardes a todas, a todos. Más allá del tema de que el INE está violando flagrantemente la ley secundaria que se aprobó en el Senado y en la Cámara de Diputados, donde establece muy claro que para este ejercicio revocatorio tendrían que instalarse por lo menos la misma cantidad de casillas que se instalaron en el proceso electoral en el que fue electo el presidente que se le someterá a la revocación. Esto implicaría
que se tendrían que instalar por lo menos 158,000 casillas en todo el país. Ya con la resolución de la Suprema Corte y con los propios datos que acaba de mostrar Mario Yergo, pues es muy claro que pues al INE tiene que cumplir su deber en este sentido. Entonces los estamos exhortando a todas las consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral a que cumplan con este mandato que da la propia Suprema Corte de Justicia y que incrementen por lo menos las 27,000 casillas que implicaría con el recurso de estos 500, un poco más de 500 millones de pesos que pues nadie sabe en dónde quedar, ¿no? Entonces, exhortarles a que actúen de forma responsable, a que garanticen que este ejercicio, que es histórico, es la primera vez en la historia del país que vamos a tener un ejercicio como este tipo, y que por lo menos den unas condiciones mínimas para que la ciudadanía pueda participar, y que con la ubicación de las casillas que se van a tener, pues empiecen a priorizar el que se instalen en las zonas rurales. La zona urbana habrá una disminución muy clara, pero en las comunidades rurales es todavía más importante el que se les pueda garantizar la accesibilidad a la población en estas comunidades, que por lo general son la población con mayores índices de pobreza, que se puedan desplazar de forma muchísimo más sencilla para poder participar en este proceso histórico. Entonces, exhortarles a Lorenzo Córdoba, a Ciro Murayama y al resto de consejeras y consejeros que apliquen estos 500 millones de pesos extras y que se garantice que por lo menos haya una instalación de más de 82,000 casillas en todo el país. Gracias, Diego. Pues mire, aquí está la resolución de la Suprema Corte de Justicia. Página 11, último párrafo. En ejercicio de esa autonomía presupuestaria, el Instituto Nacional Electoral programó para la realización de la revocación de mandato la cantidad de 3,830,448 millones de pesos. Monto ok, a ver. De los cuales, perdón, estoy medio cegatón, 3,830 millones de pesos más o menos, de los cuales afirma tener solamente 2,091 millones de pesos. Monto, este último, que ha resultado después de los ajustes presupuestales que se le ordenó realizar. O sea, le pide que haga el revocatorio de la Suprema Corte con los 2,091 millones de pesos y lo están haciendo con una cantidad menor. ¿Dónde quedaron los 525 millones de pesos? Es el cuestionamiento al Consejo del INE. Y el exhorto que ya hizo nuestro compañero Diego, que compartimos como movimiento, como partido, a que se destinen estos 2,091 millones de pesos porque aumentaría de manera considerable el número de casillas y con ello la oportunidad de participación de millones de mexicanos. Estamos a sus órdenes. Tenemos 3 preguntas. Iniciamos con esto, Jiménez de la jornada. Buenas tardes. Ayer comentaba Citlali Hernández que ante este escenario precisamente de la reducción de casillas, una de las medidas que está planeando Morena es promover el proceso como tal. Si bien la ley impide incentivar el voto en uno u otro sentido, dice que sí permite al partido explicarle a la gente que está este proceso y que ese día se va a realizar la consulta. Al respecto quería conocer si ya hay algún mecanismo, algún proyecto más a fondo de cómo se va a realizar esta promoción, qué está impedido Morena hacer y finalmente con esta impugnación o esta queja que están presentando, faltan un poquito más de 2 meses para que se desarrolle el proceso. ¿Se verá afectado los resultados? Ya hubo una consulta popular anterior en la cual hubo una reducción de casillas. Al final no se obtuvo la cantidad de votos suficiente
para que fuera vinculante. Muchos señalaron que una de las causas fue precisamente que hubo una cantidad limitada de casillas. ¿Esperan que pues va a ser el mismo escenario, que en esta consulta de revocación podría verse afectada por esta limitación? Es una restricción física real. La gente está acostumbrada más o menos a ubicar su casilla. Si va a ser un tercio, pues va a haber mucha gente que no va a encontrar su casilla. Eso pasó ahora en la consulta para expresidentes. Nos decían, por ejemplo, compañeros y compañeras en Oaxaca o en Chiapas, que la decisión de colocar las casillas además fue muy desafortunada, porque en algunos casos implicaban trayectos de hasta 6 horas de ida y 6 horas de regreso. Por supuesto que eso desincentiva la participación. Por eso pedimos que se rescaten estos 525 millones de pesos. No sé si subió el seguro de gastos médicos o por qué ya ahora no lo quieren dedicar a esto, pero representaría muchos más casillas. Tenemos una restricción en la ley y como partido político en el ejercicio de la revocación de mandato. A mí me parece algo, pues por lo menos inadecuado, y así lo pedí cuando fui en la plenaria de los senadores anterior y de los diputados, que impulsaran en la ley de revocación que los partidos políticos pudieran participar. Sí, porque hay un partido que está en el poder y hay partidos de oposición. En un ejercicio de revocación se trata de que cada quien diga sus argumentos, por qué el gobierno se quiere quedar y por qué la oposición no quiere que se quede. Me parece que es lo más sano que hubiera un debate democrático donde las fuerzas políticas involucradas pues pudieran participar directamente. Sin embargo, no quedó así, y la Suprema Corte en su última resolución fue muy dura también en limitar la participación de los partidos. ¿A qué se reduce la posibilidad de Morena en términos de comunicación, organización? Pues simplemente a informarle a la gente que tiene este derecho y que habrá este ejercicio el próximo 10 de abril, pero no podemos pronunciarnos en ningún sentido, ni a favor ni en contra, simplemente pues que la gente se entere que tendrá esta oportunidad de ejercer por primera vez en la historia el derecho constitucional a la revocación de mandato. Con la reducción de casillas está condenado el proceso a que no se tenga la participación suficiente para que sea vinculante. Nuestra meta siempre fue, como movimiento, no como partido, por la restricción que tenemos, nosotros ¿qué quisiéramos? Que se dejara el precedente histórico que fuera vinculante. Por eso estábamos empeñados en que, bueno, seguimos empeñados en que la gente se entere, porque sabemos que si la gente tiene la información va a salir a ejercer su derecho, pero evidentemente con un tercio de las casillas, tener un 40% de participación, sí es un reto muy, muy ambicioso. Pero confiamos en que la gente va a salir, va a participar. La gente está muy entusiasmada con lo que está pasando en México, con esta transformación, y sin duda quiere que esta transformación siga adelante. Lo que hay que hacer es la conciencia de que existe este nuevo derecho y que la gente se apropie este derecho, y en este cambio de mentalidad que estamos nosotros impulsando como movimiento, en este despertar del pueblo de México, que la gente salga de manera masiva a decidir sobre este importante asunto, que siga la transformación. Por último, quería preguntarte si afectará en este proceso la división que se ha notado dentro de Morena en las últimas semanas, y también, independientemente de este proceso de revocación, conocer la postura que tiene la dirigencia acerca pues de todos estos expresiones de reclamo, de rechazo que ha habido en las últimas 2 semanas, los 2 fines consecutivos. Has tenido que afrontar duras críticas, incluso pues otras muestras de expresión en contra tuya en lo particular en distintos estados. ¿Cuál es la posición que se tiene de Morena ante estos hechos? Y finalmente, esta división podría afectar no solo el proceso de consulta de revocación, sino incluso las elecciones que están en puerta.
Morena es un movimiento plural y esa pluralidad, lejos de representar una debilidad, al contrario, es nuestra fortaleza, porque plural es el pueblo de México. ¿Qué es lo que nos debe unir? ¿Qué es lo que nos une en Morena? El deseo de que nuestro país consolide la cuarta transformación. Nos unen los principios de no mentir, de no robar y no traicionar. Entonces, quienes coincidan en esos principios, quienes coincidan en esos valores y en el proyecto que encabeza nuestro presidente, eso es Morena. Puede haber críticas al interior, eso no nos incomoda, siempre que esa crítica vaya hacia construir, hacia fortalecer a nuestro movimiento. Una crítica que destruya, pues solamente le sirve a los conservadores, le sirve a la oposición, que están moralmente derrotados y ellos quisieran la división en Morena para tener una oportunidad. Y estoy seguro que los militantes y simpatizantes conscientes del momento histórico que vive nuestro país no le van a dar el gusto a la derecha de dividirnos. Por eso es mucho más la gente que acompaña este movimiento. La fuerza de Morena es el pueblo organizado, por eso nuestro trabajo permanente de organización, de formar comités para defender lo mucho que ha logrado esta transformación, de informar sobre la reforma eléctrica para garantizar la soberanía energética en nuestro país, informar sobre el derecho a la revocación de mandato. Esas son las tareas que nos convocan en este momento y a los que le debemos dar prioridad. Ningún interés personal, por legítimo que sea, puede estar por encima del proyecto. Y siempre habrá pues gente inconforme, que está bien que recurra a las instancias legales que hay en nuestro país para manifestar su inconformidad. Pero a nadie se le invita a Morena por algún cargo, a nadie se le invita por algún puesto, se le invita a participar en este proyecto transformador. Y no puede ser la lucha por los cargos lo que nos divida. Eso es secundario. Esas son pues tareas que a veces a algunos les toca encabezar, otros no, y somos muy estrictos en que la gente tome las decisiones, que se respeten las encuestas para definir quién encabeza los distintos proyectos. Aquellos que están en contra de las encuestas, pues están en contra de que la gente decida. ¿Por qué Morena es diferente? ¿Por qué Morena es el partido del pueblo de México? Porque aquí la gente manda, aquí la gente decide. Entonces, la encuesta no nada más es un mecanismo para seleccionar candidatos, es algo mucho más profundo que tiene que ver con la filosofía de nuestro movimiento. Si no es el pueblo quien decide a través de las encuestas, entonces ¿quién decide? ¿El amiguismo? ¿El influyentismo? ¿El nepotismo? ¿El sectarismo? No. Esas son las lacras de la política que terminaron con los otros partidos, que tiene en el suelo a la oposición, derrotada. Por eso no vamos a caer nosotros nunca en esa tentación. Vamos a ser siempre respetuosos de los estatutos, del diseño del movimiento que hizo el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, para que este sí, siempre sea un instrumento de lucha y movilización del pueblo de México. Contamos con Alberto Valiente del Financiero. ¿Qué tal? Muy buenos días, Mario. Preguntarte ya encarrerados con este tema, ¿estarías dispuesto a hacer una renovación de este comité de Morena, del Comité Nacional de Morena, o no es un tema a tratar? No, por supuesto que sí, nada más que tenemos que cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, el hecho de que no tenemos un padrón. Nosotros mismos convocamos a la renovación del padrón hace algunos meses y algunos grupos que pensaban que el padrón era patrimonio de grupos, pues bloquearon la posibilidad de reafiliación y reorganización de nuestro padrón. Pero es una tarea que tendremos que hacer tarde o temprano para poder iniciar un proceso de asambleas desde abajo
para poder hacer la renovación que marcan nuestros estatutos. No sé si estarías dispuesto a renovar el comité en caso de ser necesario. Yo he convocado a ello, yo convoqué a este proceso de refiliación, por cierto, que fue una convocatoria que respaldaron todos nuestros gobernadores, la presidenta del Consejo, el Comité Ejecutivo Nacional y algunos actores muy relevantes en nuestro movimiento, porque sabíamos de la urgencia de iniciar este proceso de renovación. Sin embargo, fueron pues algunos grupos que tienen algún interés particular quienes se empeñaron en que esto no avanzara. Entonces, ahora estamos concentrados en el tema de la reforma eléctrica, en el tema de informar a la gente sobre la democracia participativa y, por supuesto, en el proceso electoral de 6 entidades. Una vez pasando eso, exploraremos las rutas que tenemos para esa renovación. Justamente en el tema de las elecciones que se vienen ya a mediados de año, preguntarte, hoy el Financiero saca encuestas sobre estas elecciones, le da la ventaja en 2 estados a Morena, 2 a la oposición y 2 en empate estadístico. ¿Qué opinas de esto? ¿Y qué va a pasar en estos 4 estados donde Morena todavía no tiene pues una diferencia clara? Va apenas a arrancar, se cierra la precampaña este jueves en las 6 entidades, este 10 de febrero, se terminan las precampañas, entramos al periodo de intercampaña para arrancar a principios de abril ya las campañas. Nosotros estamos trabajando, estamos optimistas de que podemos ganar las 6 gobernaturas. Algunas encuestas dirán una cosa, otras dirán otra. Nosotros estamos concentrados en organizar a la gente. Y te adelanto que hay un ánimo inmejorable en las 6 entidades. Ya visité las 6, algunas hasta en 2 ocasiones, y más allá de estas provocaciones que hacen algunos que realmente no son militantes, nos los manda ya a la derecha como un mecanismo para presentar a Morena como un partido dividido. No, te vas con la gente, eso es lo que cuento. Y la gente tiene un gran ánimo, un gran deseo de que triunfe nuestro movimiento. La última pregunta es de Andrea Fernández. Buenas tardes, Mario. El fin de semana se llevó esta convención nacional de Morena. Ahí reunió a funcionarios, exfuncionarios, a las senadoras, y quería... ¿Aquí? ¿Está bien? Ah, ok. Y pues ahí plantearon una serie de cosas. La primera es, en el caso de Irma Heréndira Sandoval, dice que en el partido podría infiltrarse el neoliberalismo. Y Paco Ignacio Taibo II pide un partido que no sea burocrático, aburrido y tedioso, el cual todos los días parece leerle la cartilla al INE. ¿Qué autocrítica haces, Mario? ¿Se van a escuchar estas voces? ¿Se van a reunir con ellos? ¿Qué sigue después de tú, hace unos momentos, decirles que siempre habrá inconformes, pero no se le invita a nadie por un cargo? Ellos no estaban en un cargo. Ellos, en el caso de Paco Ignacio Taibo II, es funcionario. En el caso de Irma Heréndira Sandoval, es una exfuncionaria que la invitó el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué autocrítica haces al partido y qué sigue después de esta reunión? Bienvenida, la autocrítica no nos incomoda. Nosotros justamente nos dedicamos a escuchar a la militancia. Por eso siempre andamos en el país organizando a la gente. Y ahí es donde pues se tiene el mejor diagnóstico de cómo está nuestro movimiento. Y te diría que nuestro movimiento está más vivo que nunca. Hay un crecimiento de la expectativa, gracias, por supuesto, a los resultados que tiene nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador. Y en la política cuentan los resultados, y cuentan mucho. Y los resultados que hemos tenido, ahí están. Ganamos 11 de 15 gobernaturas, 12 con los aliados, ganamos la mayoría en la Cámara de Diputados, ganamos la mayoría en 19 congresos locales y ganamos un 70% más de municipios que los de 2018. Y de una vez, si le quieren anotar, anoten otras 6 gobernaturas en este 2022. ¿Cuál es la autocrítica, Mario? Estoy siendo
claro que en la política se dan cuenta por los resultados, pero ¿qué está fallando el Comité Ejecutivo Nacional? Y por eso nacen estas, digamos, quejas al interior del partido. ¿Qué no se está viendo? Y te sentarías con ellos, les propondrías una mesa de diálogo. ¿Qué sigue? Hay pluralidad en nuestro movimiento. Imagínense, si tuviéramos pensamiento único, pues no sería Morena. ¿Por qué Morena es el partido del pueblo de México? Porque el pueblo es plural, el pueblo de México es plural y Morena es plural. Entonces, bienvenida la crítica. Nosotros tenemos que aprender a ser respetuosos de la crítica, de la autocrítica. Nosotros de manera permanente escuchamos a los militantes, por eso estamos abajo, por eso estamos organizando, por eso estamos recorriendo de manera permanente todo el país y nuestro movimiento está creciendo. También no vamos a caer nunca en la soberbia, pensar que todo está bien, no, por supuesto. Es un movimiento que siempre tiene que fortalecerse, siempre tiene que mejorar y esa es nuestra tarea de todos los días. Son todas las preguntas. Gracias. Muchas gracias. Muy bien.